En el día de hoy vamos a estar hablando qué es la salvación. ¿Qué es la salvación de Jesucristo? A continuación, quizás tú te has preguntado, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿De qué estoy siendo salvado por Jesucristo? ¿Qué significa el sacrificio y la salvación de las cuales muchos hablan? Pues quédate aquí en este video, porque en este día vamos a estar viendo para qué murió Cristo en la cruz, de qué nos está salvando Jesucristo. Y al final de este video voy a dar un dato muy importante que muchos desconocen. No solamente Jesús nos salva de no ir al infierno, pero de muchos acontecimientos más que van a suceder pronto aquí en la tierra. Vamos a empezar. Empecemos. Vamos a ir yendo a la palabra de Dios, a Juan capítulo 3, versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora fíjense, Dios Padre envía a Jesús al mundo no para condenarlo, sino para que sea salvo, para que cualquier persona que crea en el sacrificio de Jesucristo sea salvo. Ahora, tú te podrás preguntar, ¿ser salvo de qué? Muy buena pregunta. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, o sea, por Jesús, seremos salvos de la ira. Ahora fíjense, salvos de la ira. ¿De qué ira nos está hablando la palabra de Dios? Porque la mayoría de las personas sabemos que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, nos está dando vida eterna, nos ofrece vida eterna, que cualquier persona que cree en ese sacrificio, dice, para que no se pierda, como dice Juan capítulo 3, mas tenga vida eterna. Pero eso no es lo único que Jesús y Dios nos ofrece a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando que vamos a ser salvos de una ira. Pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para que podamos profundizar y aprender un poco más. Si vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, dice lo siguiente. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, está hablando de Jesús, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese, primero dice que nos va a salvar, después nos dice que nos va a salvar de una ira, y ahora nos está diciendo la palabra de Dios que nos va a salvar de una ira venidera, o sea, una ira que va a acontecer en el futuro, que viene hacia la tierra, hacia la humanidad. Ahora, ¿de qué ira específicamente está hablando la palabra de Dios? Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, empezando en el versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a hacer varias pausas para entender. Génesis 16, empezando en el versículo 1, dice lo siguiente. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, está hablando de una ira de Dios que viene sobre la tierra. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que creyere va a ser salvo de la ira venidera, de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios destruyó el mundo y las personas que habitaban en ello a través de un diluvio en el libro de Génesis. Pero Dios prometió que nunca más destruiría la tierra de esa manera. Pero la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis y a través de los apóstoles que Dios va a destruir esta tierra nuevamente, que fuego va a descender del cielo y esta tierra va a pasar.
el cielo y la tierra van a pasar y va a venir una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Pero aquí vamos a profundizar específicamente en este punto de la ira de Dios, porque Dios nos promete no solamente darnos vida eterna para estar con Él en el cielo, pero nos promete salvarnos de estos acontecimientos terribles y de esta ira venidera que la palabra de Dios nos enseña que va a venir, como dice aquí, sobre la tierra. Leamos de nuevo Apocalipsis 16:1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cuáles son esas 7 copas de la ira de Dios? Vamos a ver a continuación, para que usted se dé cuenta, mis hermanos, que lo que viene para la tierra no son cosas buenas. Por eso necesitamos buscar de Dios, por eso necesitamos poner nuestra confianza en Dios, por eso necesitamos entregarle nuestra vida y nuestra alma a Dios para que podamos ser salvos de lo que viene, porque las cosas se van a poner de mal en peor. Amén. En Apocalipsis 16, continuemos en el versículo 2, dice: fue el primero, o sea, el primer ángel a derramar las copas de la ira de Dios, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Fíjese, la primera ira de Dios, o se puede llamar plagas, la palabra también lo llama plaga, es una pestilencia de tumores que viene sobre la tierra y castiga a todas aquellas personas que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Fíjese, sin hacer mucha profundidad, sabemos que en los últimos años y en las últimas décadas se ha incrementado una aparición de tumores y de cánceres en las personas como nunca antes se había experimentado en el mundo. Y eso es solamente una porción pequeña comparado con lo que va a acontecer aquí en la tierra cuando dice que del cielo va a descender una pestilencia con úlceras sobre todas estas personas con tumores, para todas aquellas personas que tienen la marca de la bestia. Este mensaje nos acerca de la marca de la bestia. Ya estará haciendo un mensaje acerca respectivamente, específicamente de la marca de la bestia, lo cual es muy importante. Sigamos, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo, mi amado, todo ser vivo. Imagínense el caos que puede causar en el mundo entero cuando todo animal marítimo muera. Escasez de comida, tribulación, la angustia que va a venir sobre la tierra, hermano, esto no tiene comparación. Y usted, hermano, no juegue a la iglesia, no ponga su salvación en riesgo, no ponga su confianza en la evolución, no ponga su confianza en el hombre, en lo que el hombre enseña. Afirme su vida en el día de hoy y pon tu confianza en la hermosa y poderosa palabra de Dios, que es la única que nos puede guiar, que es la única verdad, que nos enseña realmente lo que va a pasar y en quién nosotros debemos confiar. Amén. Sigamos en el versículo número 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber la sangre, pues lo merecen. Fíjese, la gente va a llegar al punto de beber sangre. ¿De dónde proviene la mayoría de provisión de agua para que nosotros tomemos? Del agua, de los ríos, de los mares, que se filtran para poderla consumir. Y todas las aguas, porque ya el mar había sido atacado en la otra ira, la otra plaga, ahora los ríos. Y todas las aguas en la tierra serán llenas de sangre, mi hermano. Y le tocará a aquellos que estén aquí y no se hayan ido con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, les tocará beber sangre
no les quedará de otra. Hermano, y todos estos acontecimientos es poco comparado con que tu alma sea lanzada en el infierno. Pero aún antes de eso, vas a tener que pasar por todas estas cosas. Ahora, no necesitas pasar por estas cosas. La palabra de Dios dice que el cielo fue creado para Satanás y sus demonios. El infierno no fue creado para nosotros y Dios no quiere que nadie vaya al infierno. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos vengan a la salvación. Pero no todos van a creer en el mensaje. Pero no todos van a tomar la decisión de poner a Jesucristo como su Señor y Salvador y creer de que Él murió en la cruz por sus pecados, para que sean salvos de estas cosas y tengan vida eterna y no vayan al infierno. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor. Fíjese, yo tengo el privilegio de vivir en una ciudad muy caliente, en un estado muy caliente en los Estados Unidos. Estamos cerca de llegar al verano, las temperaturas están subiendo mucho, la humedad es muy alta y es bien incómodo cuando esas temperaturas pasan por encima de los 100 grados. Imagínense que aquí va a descender fuego del cielo y los hombres van a ser quemados por el fuego que va a descender del cielo. Imagínense el fuego y el sufrimiento en el infierno día y noche por los siglos de los siglos, hermano. Nadie lo va a poder sacar de allí. Tu oportunidad es hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Entonces fíjese, y los hombres se quemaron con gran calor. Pero me sorprende algo que empieza a pasar a partir de esta cuarta plaga o de este cuarto ángel que empieza o sigue derramando la ira de Dios. Sigamos, versículo 8. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire qué tan endurecido tenía su corazón. Me recuerda la historia de Faraón, con todas las plagas que Dios trajo a Egipto, y su corazón se endurecía y se endurecía. Y fíjese, a veces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, las cosas se ponen difíciles, las cosas se ponen duras, y en vez de buscar y ver, Señor, hay algo en que yo te estoy fallando, hay alguna área que yo necesito cambiar, por favor ayúdame, muéstrame, ayúdame a cambiar. Si yo sé que tengo una área débil, algo en que estoy fallando, Señor, ayúdame, que yo me arrepienta. Por esta gente andaba mal y un castigo de Dios vino sobre ellos, y ellos, en vez de arrepentirse, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron de sus malos caminos. Mi hermano, dice la palabra de Dios que el juicio es necesario que comience por su casa, por la casa de Dios. Y yo creo que estamos en unos tiempos donde Dios está limpiando su remanente, donde Dios está limpiando las ramas secas. Y es mejor que tú arregles esas áreas débiles. Es mejor que tú arregles esas áreas que tú sabes más que yo que necesitan ser arregladas. Porque la palabra de Dios dice que Dios, Jesús, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia en santidad, que camina santa, pura y sin mancha. Entonces fíjese, vamos a seguir leyendo. Versículo número 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Se puso aún peor la cosa en su vida. Y fíjese, la palabra de Dios dice que Dios al que ama lo corrige, lo castiga a todo el que toma por hijo. Porque si los deja sin castigo, entonces no serían hijos sino abortivos. Pero si tú no te arrepientes, cuando viene la corrección de Dios, vas a terminar perdiéndote. Porque la corrección de Dios viene como un llamado, como un aviso a nuestras vidas
para que nosotros despertemos y reaccionemos y digamos, oh, yo tengo que cambiar esta área. Yo sé que estoy mal en esta área. Yo necesito arreglar esta área. Pero si tú en vez de arrepentirte, de reconocer, de entregar esa área a Dios, sigues con un corazón endurecido, creyendo que eres mejor que los demás, con un corazón orgulloso. La palabra de Dios aborrece al altivo, dice la palabra de Dios, pero un corazón triste y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Así que seguían sin arrepentirse. Versículo número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y fíjese, ya cuando empieza esta plaga número 6, o este ángel número 6, estos acontecimientos, sabemos que todos los acontecimientos van a ser mundiales y van a ser notorios por toda la humanidad, por todas las naciones. Pero ya cuando empieza la plaga número 6 o la ira número 6 de parte de este ángel de Dios, sabemos que esto concuerda con los últimos acontecimientos antes del fin del mundo, antes de la venida de Jesucristo. Porque dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes a la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjese, usted no sabía que el anticristo, el falso profeta y Satanás se van a levantar los 3 porque son imitadores, quieren imitar al Padre y el Espíritu Santo, y van a secar ese río Éufrates que todos conocemos dónde está, para que puedan pasar todas esas fuerzas armadas, todas esas milicias, todos esos batallones, y rodeen a Israel, el pueblo de Dios, para atacarlo y para destruirlo. Mi hermano, esto está en la Biblia, y estos acontecimientos están a la vuelta de la esquina. Sabemos que hay muchas naciones que odian al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Usted ame a Israel porque es el pueblo de Dios y son nuestros hermanos en Cristo cuando ellos vengan a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Dice versículo 15: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De aquí es donde viene esta palabra tan famosa y han hecho películas y lo uno y lo otro, el Armagedón, la última batalla, cuando las naciones asiáticas, las naciones orientales vienen en contra del pueblo de Dios, pero la palabra de Dios revela que Dios los va a destruir solamente con su voz, porque el poder de Dios es inmenso y todopoderoso. Sigamos leyendo, que todavía tengo. Séptimo ángel, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo que decía del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Usted no ha visto nada comparado con este terremoto que viene. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Fíjense, un gran terremoto que una ciudad fue dividida en 3 partes. Dice: y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Fíjense cómo es un terremoto tan grande que las ciudades van a desaparecer. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobre gran manera grande. ¿Qué acontecimientos tan terribles vienen para la tierra? Fíjense, la ira de Dios va a cortar el suplimiento de agua, el suplimiento de comida. La gente va a sufrir con úlceras y tumores, fuego del cielo, granizo les va a caer.
Las ciudades van a ser un tumulto, se van a hundir en el mar, van a ser partidas en partes. Los continentes, las ciudades, las islas van a estar debajo del agua. Esto es lo que nos está pasando, lo que está declarando la palabra de Dios. Ahora fíjese, eso es lo que la palabra de Dios habla, que Dios nos va a salvar de todos estos acontecimientos, y por supuesto de no ir al infierno. Pero fíjese, vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, porque en los mensajes de Dios siempre hay una respuesta. Dios siempre tiene un plan para nosotros como su creación, como sus hijos. Amén. Hechos 4, 11 y 12 dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, ya que hemos visto todos estos acontecimientos que van a suceder, la ira de Dios que va a venir sobre la tierra y sobre las personas que habitan en la tierra, necesitamos tener una respuesta, necesitamos tener una ayuda, necesitamos ser salvos. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo cómo nosotros podemos ser salvos. Porque solamente hay un solo nombre, mi amado, por el cual nosotros podamos ser salvos. Y ese nombre, como lo dice el versículo 11, Jesús. Jesús es el único que te puede salvar de todos estos acontecimientos que van a venir sobre la tierra y de no ir al infierno. Miren lo que dice Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ahora que hemos visto este estudio, y tú te preguntarás, ¿qué necesito hacer yo para ser salvo de todas estas cosas que van a suceder? Para no ir al infierno, para que mi familia y yo seamos salvos. Yo quiero ser salvo, yo no quiero pasar por estas cosas, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero que ni yo, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni ningún familiar mío vaya al infierno. Pues mire lo que dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa de Dios. Lo único que necesitas hacer es creer en Jesucristo, que Jesucristo vino en carne a la tierra y murió en la cruz por tus pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. Físicamente la palabra de Dios dice esto. Si vamos a Romanos 10, versículos del 8 al 10 dice esto. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que yo predico como pastor, como predicador, y los predicadores deben predicar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando tú crees en el sacrificio de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo al tercer día, serás salvo. Cuando tú lo confiesas verbalmente, lo crees en tu corazón, pero dice la palabra de Dios que la abundancia del corazón habla la boca, pero necesitas confesarlo. Así que me voy a tomar un minuto. Y si tú en este día quieres ser salvo, que tú y tu familia seas salva de estos terribles acontecimientos que van a venir sobre la tierra y de ir al infierno, lo único que necesitas hacer es creer en tu corazón primeramente que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz por tus pecados y que al tercer día resucitó entre los muertos. Pero la segunda cosa que tienes que hacer es confesarlo con tu boca. Ya que lo has creído en tu corazón, ya que ha venido a tu corazón y decir, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, yo quiero pasar la eternidad con Cristo, yo no quiero pasar por todas estas cosas terribles que van a venir sobre la tierra, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo
con mi amado Jesucristo, con mi Padre. Entonces, si has creído en tu corazón, repite esta oración conmigo, confiésalo con tus labios y di: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón. Y en este día yo creo en mi corazón y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Recibe mi confesión. Te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Si has hecho esta oración, has hecho la mejor decisión de tu vida. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Y te pido como pastor y como guía, ¿verdad?, que te suscribas a nuestro canal y dale a la campanita, a todas las notificaciones, para que puedas aprender ahora en tu caminar como creyente, como hijo e hija de Dios. Porque aquí vamos a estar subiendo y ya tenemos muchos videos que te van a enseñar a cómo caminar con Dios, la palabra de Dios. Estás empezando ahora. Es un nuevo comienzo y necesitas crecer espiritualmente. Así que te pido que te suscribas al canal para que estés siempre informado y recibas las notificaciones de nuestros videos. Que el Señor te bendiga abundantemente.